el metralla de una estrella explotada. Y este es un esquema de meteorito de hace más de 4.000 millones de años. Y esto es por lo que Elon mataría. ¡Wow! Y todo esto es para entender esa pregunta fundamental que la gente quiere saber. ¿Cómo se relaciona la cuestión de Dios con todo esto? Por primera vez en la historia podríamos responder a esa pregunta con datos científicos sólidos. Brian Keating es un astrofísico y profesor cuyo innovador trabajo de investigación y explicaciones comprensibles revelan todo lo que queremos saber sobre el universo y lo que yace más allá. Nos conocemos desde hace mucho. Hace 400 años, un genio llamado Galileo miró a través de un telescopio y se dio cuenta de que no somos el centro del universo. Y ahora sabemos que el universo es más vasto de lo que tú o yo podemos comprender. ¿Qué tan grande sería la Tierra en esta mesa? Pequeña. Ni siquiera un grano de arena. La galaxia no sería un grano de arena, pero aún no sabemos cómo comenzó el universo. Y así, un experimento me llevó al polo sur, al fondo del planeta. Y pensamos que descubrimos la creación del tiempo y el espacio en sí. Me llevó al borde de un premio Nobel. Estábamos en la portada de todos los periódicos, pero resultó que no vimos eso en absoluto. Lo que vimos fue, y estábamos destrozados. Ahora has perdido este proyecto de 200 millones de dólares. Y los datos que este experimento está viendo son exquisitos, porque ahora sabemos al 100% que... Hola amigos, ¿alguna vez has preguntado por qué se creó el ser humano y cómo se creó? ¿De dónde venimos? ¿Qué carajo está pasando? Pues en este podcast vamos a ver las partes más importantes en las cuales un científico explica de dónde venimos, con ciencia, con datos y para qué estamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Creo que es la pregunta que la gente simplemente quiere saber. Es la única pregunta que no puedes saber, ¿verdad? ¿Qué pasó antes de que nacieras? Tienes que confiar en la palabra de otras personas, ¿verdad? Tienes que hacer preguntas y ser curioso. ¿Cuál es el único evento que alguna vez ocurrió para el cual no había nadie alrededor para preguntar? Y ese es el origen de nuestro universo. Y el universo contiene todo. Contiene la vida, las mentes, la conciencia, todo hasta, ya sabes, los podcasters y la vida diaria. ¿Cuáles son algunas de las preguntas existenciales más controvertidas que buscas responder con toda la investigación que haces? Y las preguntas más importantes que generan más controversia, más calor, más pasión, tienen que ver con la naturaleza del origen de nuestro universo. En realidad, no es una ciencia resuelta. En realidad, no se sabe con certeza si nuestro universo vino una vez. Existió de cierta manera eternamente, de una forma que puedo describir, atravesó ciclos de creación y destrucción. Dios sigue una especie de narrativa de creación bíblica. Estas son todas preguntas abiertas en cierto sentido. Y porque aún no están resueltas. Y porque la única manera de resolverlos es a través de datos. En realidad no podemos responderlos. Así que la mente humana está en un híbrido. Está en una superposición. Tenemos mucho conocimiento, pero tenemos muchas preguntas. Entonces es la pregunta básica que muchas personas nos hacemos, lo hemos hecho por lo menos una vez en nuestras vidas, pero es muy difícil responderla con datos concisos y medibles. ¿Qué más? Imagina esto. Un día antes del cual no había un ayer. Ni siquiera podrías hablar sobre ello si estuvieras allí. Obviamente nadie estuvo allí para presenciarlo. Pero incluso hablando conceptualmente, ¿cómo progresa el tiempo si el tiempo comienza? Pensamos en el tiempo, y el tiempo es muy mercurial. Es muy difícil definir qué es el tiempo. ¿Es el tiempo lo que mide un reloj? ¿Es el tiempo como mi cabello se vuelve gris con los años? ¿Es el tiempo como lo percibimos sentado en una estufa caliente versus estar con una novia bonita? ¿Son esos métodos desiguales? ¿Son igualmente válidos? Pero en su capa base, si el universo comenzó, si realmente tuvo un origen singular, entonces el tiempo también entró en existencia en ese momento. Supongo que la pregunta más controvertida es, ¿existe un Dios o no existe un Dios? Y luego una subpregunta a eso sería, ¿qué forma toma este Dios? ¿Son estas preguntas que buscas responder? Personalmente sí, mis colegas tienden a evitarlo. Se considera algo anatema o de mal gusto que un verdadero científico trabajador hable de ello, incluso contemple la posibilidad de Dios. En mi opinión, el tiempo es relativo, porque si tú estás en un momento placentero, estás haciendo lo que te gusta, ¿sí? El tiempo se va a ir volando, pero si estás en un momento de estrés, entonces el tiempo, un minuto va a durar, pues se va a sentir como una hora. Entonces esto me hace pensar que el tiempo es relativo, según yo. Es la pregunta que muchas personas nos hacemos. Los científicos como que se sienten incómodos hablar acerca de esto. Yo diría, no creo en la gravedad, ¿sabes? Si tomo esta roca y la dejo caer, no tengo que creer en ella. Tengo evidencia de ello. Ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. No significa, ya sabes, fe. No significa, ya sabes, religión o teología. Pensar en Dios proporciona una cierta
la más lujosa o la más placentera. Una especie de sazón a la investigación, al arduo trabajo que estoy haciendo. Saber que el equipo y yo estamos tratando de responder a estas preguntas. Podríamos posiblemente resolver la cuestión de si el universo comenzó o no, como por ejemplo comienza en la Torá, el Antiguo Testamento, la narrativa bíblica que sustenta el judaísmo, el cristianismo y el islam, así como, ya sabes, la mitad de la población mundial. ¿Qué pasaría si pudiéramos confirmar esa narrativa? ¿Qué pasaría si pudiéramos refutarla? Un buen científico tiene que estar abierto a ambas. Así que para mí personalmente siempre me han interesado esas preguntas existenciales. No me muestro como, ya sabes, como un rabino o algún ejemplar de perfección como la religión, pero lo estoy intentando. Estoy tratando de mejorar. Estoy tratando de dedicar mi vida a responder preguntas que otros han planteado y apoyarme en sus hombros para, con suerte, acercarme un poco más a la verdad. Pero está absolutamente, para mí, inexorablemente vinculado al 100%. La cuestión de un creador y la cuestión de su creación. Como digo, por primera vez en la historia, yo, mis colegas y yo, podríamos ser capaces de comenzar a responder esa pregunta con datos científicos concretos. Pero algo que me llamó la atención que dijo es que la ciencia sí o sí da por hecho que si hay una creación, es decir, nosotros y toda la naturaleza, todo lo vivo, sí o sí tiene que haber un creador. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese creador? ¿Cuál es la forma que tendría ese creador? Y sobre todo, ¿por qué nos creó? ¿Cuál es el propósito? Has levantado un proyecto de $200 millones. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la pregunta que buscas responder fundamentalmente con ese proyecto de $200 millones? Y permíteme retroceder un poco. Durante 2000 años, la mayoría de los científicos, las personas, creían que el universo era eterno, que había existido siempre. Y luego, no muy lejos de aquí, al norte de Hollywood, hay un telescopio de 100 pulgadas de diámetro, 5 metros de ancho. Y ese telescopio fue utilizado por Edwin Hubble. Hubble observó que cada galaxia que podía ver se está alejando de la Vía Láctea. Así que cada galaxia, que son colecciones de 100.000 millones de soles, igual que nuestro Sol, se está expandiendo desde nosotros. ¿Cómo pudo ver eso a través de un telescopio? Entonces usó lo que se llama el corrimiento al rojo. Así que el corrimiento al rojo es un efecto que está relacionado con un descubrimiento de Christian Doppler llamado el efecto Doppler. ¿Alguna vez has escuchado una ambulancia que se acerca y su frecuencia se vuelve más alta? Y va. Ese es el efecto Doppler. Las ondas de sonido se están acumulando. Su frecuencia está siendo cada vez más alta. La longitud de onda se está acumulando en la dirección hacia la que va la fuente y se está haciendo más baja en la dirección opuesta. Lo mismo sucede exactamente con la luz. En lugar de volverse más aguda o más grave, una frecuencia más baja significa colores más rojos. Así que el rojo es una longitud de onda más larga de luz que la luz azul. Vio todo como si se estuviera alejando de nosotros en la Vía Láctea. Fue un descubrimiento muy desconcertante. Iba en contra de 2500 años de sabiduría recibida. Entonces, según lo que entendí, es que el universo se está expandiendo constantemente. Es decir, cuando miran al mismo punto en el espacio, la luz como que se va haciendo más tenue, se va como haciendo como que más diluida. Eso les indica que el universo está expandiendo. Interesante. Dijo que, ya sabes, o no nos pusimos nuestro desodorante cósmico y nadie quiere estar cerca de nosotros, o el universo se está haciendo más grande. Mañana será más grande de lo que es hoy. La separación entre galaxias será mayor de lo que es hoy. La implicación, Steven, si retrocedes un día más antes de hoy, ayer, las cosas estaban más cerca. Si sigues reproduciendo esa película hacia atrás, llegas a un punto, tal vez una singularidad, donde toda la materia, toda la energía, todo lo que es, fue o será, estaba concentrado, efectivamente, en un solo punto. Eso es el Big Bang. Y así, en la cosmología del Big Bang, el universo comienza en un momento particular. El tiempo llega a existir. Los elementos llegan a existir. Todos los elementos, sabes, en el agua, en vez de hidrógeno y agua, más bien todos llegan a existir. Y luego, durante miles de millones de años, esos elementos se juntan por la fuerza de la gravedad. Eventualmente fusionarán dos hidrógenos para hacer helio y así sucesivamente. Y obtienes elementos cada vez más pesados. Eventualmente, esos objetos, llamados estrellas, finalmente se consumen y explotan en lo que se llama una supernova. Y antes de explotar, crean todo tipo de otras materias de las que estamos hechos: calcio, oxígeno, nitrógeno, hierro. Y en su corredor de la muerte, en su explosivo final de fuegos artificiales de sus vidas, nos dan vida a nosotros. Porque explotan.
hacia el cosmos, hacia la galaxia, el material del que estamos hechos. Así que literalmente, como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Y traje algo de polvo de estrellas aquí hoy. Entonces, estos son diferentes subproductos. Esta es la metralla de una estrella explotada. Esto está hecho principalmente de hierro aquí. Los traje y los regalo en mi sitio web. Es un sitio web especial para sus oyentes. briankeating.com/diary. Esto es un meteorito, Stephen. Entonces, básicamente, somos polvos de estrella. Entonces, la explicación que acaba de dar es como que el Big Bang tuvo que haber sido sí o sí, todo comprimido, y se explota y todo se va expandiendo hasta ahora incluso. Entonces existimos porque fue por suerte, porque algunos elementos se mezclaron y dieron lugar a otra cosa y se hizo como que una cadena de eventos hasta llegar a nosotros. Me parece que sería una combinación, ¿no? De el Big Bang y que toda una cadena de consecuencias y luego también entró otra fuerza más grande como Dios o una luz suprema o qué sé yo.